Ahora te cuento un poquito más, porque ya tenemos en comunicación, ya la tenemos al aire a Jessica Garay, jefa de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, a quien saludo cordialmente. Moisés Olorza, todo el equipo de la radio te saludamos, Jessica. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, Moisés, vos, toda la audiencia, el equipo también. ¿Cómo estamos por allá? Veo que está un poquito más lluvioso que Ushuaia hoy, Río Grande. Sí, bueno, aquí detrás de mí podés ver cómo está bastante húmedo, hay mucha humedad, llueve, hace frío, pero es la época normal del año, eh, Totalmente. ¿no? En donde, claro, se acentúan un poquito más algunas necesidades como las que vemos en los barrios, ¿no? Primero, Jessica, vi que hicieron declaraciones. ¿Cómo está la situación en Ushuaia, en la municipalidad, más específicamente con respecto y cómo están mirando la posibilidad de que el gobernador, que lo ha hecho público, vete la ley que salió, la ley de goteo que salió de la legislatura provincial? Ujú. Sí, a ver, varias cosas al respecto. Me parece A que ver. hay que ser prudente, que hay una instancia Ujú. donde obviamente el gobierno tiene la posibilidad de vetar la ley que se sancionó en la última sesión de la legislatura la semana pasada. Ujú. Y también la legislatura tiene otra herramienta que es insistir ese veto, ¿no? Ok. Entonces, me parece que hay que ser prudente. Creo que hay charlas y discusiones que son necesarias darlas en este momento. De hecho, ayer hablábamos con algunos de los dirigentes de los sindicatos municipales sobre algunas declaraciones que ha hecho el ex intendente, actual legislador Federico Ciurano. Y la importancia efectivamente que tiene la mirada de cada uno de los legisladores y quienes aún todavía están a tiempo de repensar su voto, si es que realmente y efectivamente defienden tanto los intereses de los municipios, ¿no? Tal cual. Entonces me parece que quedan unos días todavía, que es necesario plantear algunas discusiones en estos términos. Cada Ujú. institución tiene sus herramientas y tiene sus recursos en cada una de las instancias, ¿no? Y después, digo, viene otra instancia, que incluso en el día de ayer me lo han preguntado en una radio, efectivamente, si se va a judicializar o no. Claro. Digo, a mí me parece que nosotros venimos en una carrera de reclamos permanentes, todo lo que tiene que ver dentro de la administración pública, ¿no? Tomar vista de algunos expedientes, hacer reclamos, cuando no nos responden, presentar los prontos despachos para Ujú. acceder a la información. Nosotros venimos haciendo ese punteo, te diría, desde principio de año, en Sí. ese reclamo y en esa demanda que venimos haciendo de los recursos del municipio de Ushuaia, de la coparticipación, del goteo, que es necesario que exista, que la provincia pueda garantizar los recursos a los municipios para nuestro funcionamiento, ¿no? Me Sí, parece claro. que se discuten como muchas cosas en simultáneo, pero en realidad todo tiene que ver con todo. Entonces, me parece que uno debe Ujú. ser prudente, debe ser serio a la hora de discutir estos temas. También te escuchaba recién antes de salir en la comunicación el hashtag que tienen ustedes en el día de hoy. Ujú. Me parece que victimizar la política es algo que no le hace bien a nadie. Tal cual. Entiendo que son herramientas y recursos que las personas tenemos muchas veces, Ujú. pero cuando uno defiende la política como un instrumento y un elemento de transformación real de la sociedad y de un elemento y herramienta de transformación de una institución, Ujú. no puede victimizarse, y sobre No, todo claro. cuando sos responsable, cuando tenés responsabilidad sobre lo que se hace o lo que no se hace. Y además quienes defendemos la política, cuando muchas veces se ataca la política, y Ujú. se ha hecho, digo, años atrás una movida muy grande a nivel nacional, sobre todo con los medios hegemónicos, de terminar poniéndole a la política un tinte negativo, Claro. Claro, o ¿no? claro. Esta cosa de hacer política es malo, los que hacen política son malas personas, o cualquier persona que tenga una responsabilidad en gestión o en un cargo electivo está mal, ¿no? Esta cosa Sí, la media estigmatización permanente de la política, ¿no? permanente, ¿no? Estigmatizar a quienes militamos o hacemos política. Tal cual. Entonces, fíjate cómo te vas de un lugar a otro, decir, bueno, de eso que tanto defendemos nosotros, que es una forma y una herramienta, Ujú. la militancia de la política, a pasar a ser víctima de la misma política que ejerzo y llevo adelante. Digo, No, tal cual. parece que eso no le hace bien a nadie y que en todo caso hay que dar las discusiones que hay que dar, ¿no? Si uno tiene una Sí, claro. defensa, si uno tiene una mirada y una postura ante algo, tiene que defenderlo. Ahora, tiene que hacerse cargo también de lo que piensa, de lo que hace y de lo que dice. Y entonces me parece que ahí no puedes echarle la culpa al otro, ¿no? No, claro. Entonces me Esto parece me lleva, que perdón, sí. Jessy,
Esto me lleva a pensar, digamos, muchas veces estos dobles discursos que creen que en determinados archivos se ejerció el borrar completamente el historial, ¿no? Vos hablabas recién del exintendente de la ciudad de Ushuaia, que ha salido por todos los medios a decir una cosa cuando en realidad la historia lo condena, ¿no? Con respecto a la ley de goteo y los reclamos de las autonomías municipales. Y lo mismo sucede con el ahora gobernador, y ahora vamos a poner en pantalla porque hay registros de toda naturaleza en donde se había reunido cuando el ahora gobernador allá por el 2012 con los legisladores para tratar la ley de coparticipación, la ley de goteo, y de esto hay una cantidad enorme de registros. Este es uno de ellos para poder poner claro sobre oscuro, ¿viste? Porque ha salido a decir que una ley de goteo es destituyente, entonces habría que preguntarle si él no cree que es destituyente cuando él lo planteaba no lo era y ahora sí. ¿Por qué esa doble vara? ¿Por qué crees que pasa eso, Jessica? Sí, a ver, creo que la función pública a veces tiene alguna complejidad cuando uno hace la lectura en el tiempo. Ujú. Y también ha pasado esto en la historia de nuestra provincia, que muchas veces algunos referentes de la política han ocupado distintos lugares y distintos cargos en distintos momentos. Claro, ¿No? Me parece que cuando uno tiene la responsabilidad de defender los recursos de un municipio y obviamente se pone en ese lugar, defiende, agota todas las instancias, las herramientas necesarias, el tema es que por ahí tal vez esa misma política luego te lleva a ocupar otro lugar y claro. estar del otro lado del escenario y entender que probablemente, digo, cuando uno está en la provincia tiene cierta complejidad mucho más grande y de mayor responsabilidad sin duda que un municipio, pero me parece que lo que no puede cambiar es la mirada de las cosas, ¿no? Esto No, que te claro. decía recién. Digo, bueno, si yo antes entendía que tenía que defender como intendente o como concejal, mira, también te lo voy a poner en ese término, los Sí, recursos claro. de un municipio y luego me toca administrar el recurso de todos los municipios, que tenga Ujú. una mirada distinta o que tenga un accionar distinto. Porque mira, es probable que la mirada y la concepción real de la defensa de los recursos y de la autonomía de un municipio esté, pero probablemente y discrecionalmente entienda que administro los recursos de otra manera. Y Claro. si la complejidad de administrar los recursos de los municipios está dada por el escenario y por la complejidad que tenés financiera y económica de la provincia, bueno, entonces ahí entramos en otra discusión. Claro. Porque el problema económico y financiero de la provincia hoy no es solamente la deuda a los 3 municipios, ¿no? Que Porque, asciende digo, más o menos, para poner en contexto, para el municipio de Ushuaia creo que andaba en los 12.000 millones de pesos. ¿Está bien? sí, depende, días más, días menos, pero estamos siempre entre 10 y 12 millones de deuda al día de la fecha. Entonces, yo lo que planteo, Moisés, es esto. Ujú. Si el recurso hoy no está en la provincia, si el recurso, y lo tengo que moderar, por llamarlo de alguna manera, en algún término más amigable, para garantizar determinadas cosas, como es la estabilidad dentro del gobierno de la provincia, la transferencia a la obra social, la transferencia a la caja de jubilación, la Claro. transferencia de la coparticipación a los municipios, garantizar los servicios, que las escuelas estén en condiciones, que los docentes, la policía, los trabajadores de la salud Ujú. tengan los sueldos dignos que tienen que tener. Digo, si uno pone en toda esa discusión, que entiendo que es la complejidad de un gobierno provincial, entonces tenés que asumir que tenés un problema económico y financiero propio tuyo, que es de redistribución de ese recurso. Entonces, la discusión acá no es lineal. No es que solamente Claro. el gobierno de la Claro, provincia le claro. está deudando a los municipios sus recursos Ujú. que le corresponden por coparticipación. Acá el escenario es mucho más complejo. De hecho, creo, si no recuerdo mal, en el día de ayer salió nuevamente este adelanto que le va a hacer la Nación 80 al mil millones de pesos que le adelanta de coparticipación a la provincia. Así y es. este ya es el cuarto mes, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Empezaron con 12.000, se fueron a 20.000, pasaron a 40.000 y ahora 80.000 millones de pesos. bueno, me parece que ese es el mejor ejemplo para entender esta complejidad económica y financiera que se está teniendo. Sí, Entonces, la discusión de la coparticipación y el recurso de los municipios es uno de la cantidad de los otros inconvenientes financieros y económicos que estás teniendo. Entonces, ponerse en lugar de víctima no me parece correcto y adecuado en esta discusión. ujú, Sí creo que uno tiene que tomar la responsabilidad que tiene que tomar para dar estas discusiones. Y en todo caso, mira, te voy a decir otra cosa.
porque lo ha dicho el intendente Walter Boto, no solamente en la sesión de apertura del Consejo este año, de sesión legislativa, sino también en otros momentos, en otros discursos o en otras declaraciones. Si el gobernador me necesita, si los intendentes me necesitan y me convocan, yo ahí voy a estar. Estas fueron palabras textuales del intendente Boto, y no de acuerdo, ahora, sí, no claro. de esta elección y no de esta coyuntura. Digo, lo han escuchado en distintos momentos, siempre en pos de aportar al problema, ¿no? Entonces, si realmente hay un problema tan grande como algunos entendemos que estamos teniendo a nivel provincial, pues bueno, convoquen a una mesa política técnica, si querés, donde podamos ver efectivamente entre todos cómo salimos adelante, porque no es que esto solamente le impacta o lo perjudica ni al gobernador ni a sus funcionarios en el gobierno provincial. Por ahí, por eso, absolutamente a todos. Sí, claro, por eso este hashtag me parece que es adecuado para el día de hoy, porque es la política la que debe primar a la hora de buscar consensos en coyunturas de esta naturaleza. Y si no, ¿cuándo? Si no, ¿cuándo buscar? Porque por ahí en estas mesas técnico-políticas, como vos planteás, pueden estar una parte de las soluciones que pueden ir mitigando de algunas cuestiones, como por ejemplo el no hacer recortes de las características que estamos viendo en un lugar tan sensible como es el gas licuado de petróleo que necesitan las familias en pleno invierno. Por ahí encuentran herramientas ejerciendo el rol de la política sin dejar de lado a los más vulnerables y empezar a tener y tejer herramientas de contención de lo que se viene dado el escenario nacional y esta quita monumental también de recursos coparticipables. Pero el mientras tanto es obligación, me da la sensación, vos me dirás la que se percibe en Ushuaia, me da la sensación de que solamente Walter Boto se pone a disposición del resto para armar una mesa y de diálogo técnico-político, y eso no significa tener consenso ni acuerdos electorales, que no tiene nada que ver con el momento que se vive en la provincia. ¿Está bien? ¿O cómo se vive por allá? Sí, Moisés, me parece que es un poco eso que vos decís, a ver, porque también he escuchado a algunos periodistas acá en la ciudad decir, bueno, pero esto es ahora y de que se están peleando o discutiendo la deuda de la coparticipación y el año que viene fueron a un frente electoral. Sí, claro, pero era eso, lo ponemos en contexto, había un momento electoral, se fue un frente, un acuerdo y un consenso por esa elección. Ahora, no por eso no vamos a decir lo que tenemos que decir, no vamos a exigir lo que tenemos que exigir y reclamar en los términos que lo tenemos que hacer, algo que es un recurso de todos los vecinos de nuestra ciudad. Entonces, es cierto, por eso lo pongo en valor, que el intendente varias veces se ha puesto a disposición, entendiendo que es un problema colectivo y general que le afecta a toda la provincia y a todos los municipios en mayor o menor escala, y que efectivamente de estos problemas estructurales, financieros y económicos no va a salir una sola persona adelante, no hay manera alguna que un solo ejecutivo pueda solucionarlo o quedar bien parado ante la complejidad que tenemos. Y voy a decir algo más, que yo lo vengo diciendo creo desde el año pasado, y lo aproveché en varios medios a decirlo, muchas veces me llama mucho la atención cómo no se pone en contexto nacional todo lo que nos está sucediendo. Porque la realidad es que lo que le está pasando al país y lo que le está pasando a la provincia respecto de la caída del recurso, respecto de la caída de la coparticipación nacional a las provincias, que tiene que ver con la recaudación, está en un contexto y una discusión netamente nacional. Ahora, nos estamos, pareciera ser, matando entre nosotros o viendo quién parece que queda de pie en esta discusión provincial, cuando el verdadero enemigo que nosotros tenemos es Javier Milei y todas sus políticas que viene llevando adelante, que viene destruyendo muchos eslabones de nuestra sociedad, ¿no? Y que realmente siempre siguen siendo los más afectados, los más vulnerables, los niños, los adultos mayores, los jubilados, digo. Entonces, parece que todo el tiempo la discusión es interna entre nosotros, ¿no? Como puertas adentro de casa, a nivel provincial, digo, y el contexto es nacional. Sí, claro. El verdadero enemigo de todas estas políticas, digo, que nos vienen afectando absolutamente todos, es el gobierno nacional y todos sus representantes en todas las escalas y niveles. Ahí nadie se puede correr. El legislador, el concejal, el senador o el diputado de la Libertad Avanza es igual de cómplice de todo lo que está sucediendo a nivel nacional. No porque vivas en esta provincia estás ajeno a las políticas que lleva adelante la Libertad Avanza en todo el país. Entonces, digo, por un lado parece que nos come la diaria nosotros, entre nosotros, digo, y pongamos en contexto. El modelo político, económico, principalmente, y financiero instalado en la República Argentina, con la Libertad Avanza como
mascarón de proa con el resto de los que acompañan ese tipo de políticas en todas las provincias debieran dar explicaciones del por qué, o por lo menos ponerse a disposición, ya que tienen contactos con sus referentes nacionales, para que liberen los fondos del RIGI, del Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva, por ejemplo, en lugar de pedir el RIGI, que pidan lo que le corresponde a los más vulnerables, porque eliminaron, por ejemplo, el programa Hogar para las familias que más lo necesitan, porque hay nuevos cuadros tarifarios que afecta definitivamente a las tarifas de los servicios públicos de los que ya tienen las tarjetas explotadas para pagar alimentos. Digamos, una serie de cuestiones que si la política se pusiera, como vos decís, en una mesa técnica y política, no significa que se lleguen a acuerdos electorales, que eso hay que dejarlo de lado para intentar de alguna forma abroquelarse y defendernos de los embates que la Libertad Avanza, que Javier Milei en este modelo está aplicando a la industria, a la provincia, a la recaudación, y eso lo sufren los municipios, que en definitiva va a ser la primera puerta que va a tocar el vecino para buscar respuestas. Se está viendo ese tipo de migraciones así populares grandes, digamos, en búsqueda de esta respuesta que el gobierno nacional no da y que la provincia por ahí todavía no alcanza a dimensionar. Yo creo, Moisés, que eso ha sucedido siempre en distintos momentos de complejidad social y económica, financiera. Siempre el municipio es el primer eslabón. El vecino, a la primera puerta que se acerca a golpear, es la de un municipio. Y está muy bien que así funcione. Digo, somos el primer eslabón, con el nivel de responsabilidad casi automática con ese vecino. Claro. Ahora, por eso digo, a ver, cuando uno tiene que poner una mirada tal vez más crítica a algunas cuestiones, ya sean declaraciones o defensa de los recursos, también quiero decir otra cosa, que es el gobierno provincial, por ejemplo, anunció este programa de medicamentos propio, ¿no? Digo, en el centro del Ministerio de Salud, con un programa propio. Y yo por un lado digo, lo celebro. Celebro que hayan pensado en un programa que garantice la ausencia de lo que es y que ha sido históricamente un programa como el Remediar. Ahora, hay que decirlo, no es con bombos y platillos, hay que decirlo defendiendo obviamente la salud de nuestra comunidad y diciendo que vos tuviste que afectar una partida seguramente de tu presupuesto que no estaba previsto para generar este programa nuevo de medicamentos provinciales, pero en la ausencia de un gobierno nacional, que no solamente le quitó los medicamentos a los jubilados del PAMI, sino que ahora le quitó el programa Remediar a toda la República Argentina. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué no se habla del gobierno nacional en boca del gobernador? ¿Por qué pensás que nosotros sabemos, tenemos información de que hay una muy buena sintonía con Diego Santilli, con la gente de Martín Lustó, con la gente que ha acercado Federico Ciurano también para hacer de nexos con Nación entre Rodríguez Larreta, un radicalismo pro, digamos, que son bastante afines doctrinariamente? Ahora, ¿por qué crees que el gobierno de Melella o el propio gobernador no hace estas menciones que son necesarias aclararlas y en lugar de eso hace chicanas diciendo nos piden que el dinero en lugar de ir a la reforma constitucional va a medicamentos? Y acá está, como si eso fuera, digamos, respuesta local y no respuesta a la miseria a la que nos está empujando a nivel nacional. ¿Por qué pensás que el gobernador está haciendo? No lo sé. Mira, si hay algo que no soy intérprete de otros, yo la verdad que siempre respondo lo mismo. Creo que esa respuesta la tiene que dar quien la tiene que dar. La pregunta es a él o a su gabinete, incluso si querés, pero no me tomaría yo el atrevimiento de interpretar comportamientos de otro cuando no ponen contexto. Yo te digo qué pienso yo, cómo lo pensamos nosotros, cuál es la discusión en nuestro ejecutivo, con nuestros concejales, con el intendente, por qué nos paramos en el lugar que nos paramos para defender los recursos, por qué damos las discusiones que damos. Y por eso puse el ejemplo del Remediar, que es algo que es una noticia de esta semana. Y que yo creo que no hay que celebrar que hay un nuevo programa de medicamentos provinciales. Sí digo, qué bueno que están pudiendo garantizar eso, que lo necesita la comunidad y que hay gente que de verdad no puede comprar ni siquiera un paracetamol cuando está enfermo, pero eso hay que ponerlo en un contexto.
Eso surge y Exactamente. nace por la ausencia o el corrimiento del gobierno nacional en un programa que le garantizaba el acceso a medicamentos para los que menos tienen y necesitan. Entonces, Ujú. eso es lo que digo de contextualizar todo el tiempo. Ahora, ¿por qué lo hacen o no? Sabrán ellos y tendrán que dar las explicaciones correspondientes. Y me parece que también hay algo, Moisés, Sí, que muchas veces se subestima demasiado al vecino, se ahí va. subestima a la comunidad, se subestima la lectura que tienen de las acciones y el ejercicio de la política que llevan adelante. Ujú. Entonces, luego cuando sucede algo en las urnas nos sorprendemos, ¿no? Decimos, Claro. che, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente acompaña tal modelo? ¿Por qué la gente no está viendo por ahí lo que uno viene haciendo desde el Ejecutivo, de la política? Y Ujú. me parece que falta, en definitiva, dar discusiones con más sinceridad. Y además, digo, hacerse cargo, en definitiva, Sí, de claro. donde uno está parado, ¿no? Esto que Ujú. decía recién. Bueno, si yo quiero efectivamente, con el voto en la legislatura, no defender los recursos de un municipio y garantizar efectivamente un bloque político, porque es mi acuerdo, lo tengo que decir en esos términos. Claro. No salir a disparar para todos lados con ex intendente, con el actual intendente, con concejales de aquel momento. Digo, pues si no, aparece toda una discusión media cruzada que Ujú. pareciera que tiene que ver con las personas. Yo lo que creo que uno a esta altura se tiene que hacer cargo de las elecciones que tiene, ¿no? De dónde Sí, por elegimos supuesto. estar y qué elegimos defender, ¿no? Sí, por eso cuando veíamos, yo veía con mucho asombro las declaraciones del ahora, quien encabezó la lista de Forja, que pertenece al Partido Radical, que es Federico Ciurano, que fue intendente de la ciudad de Ushuaia, olvidándose de que en el gobierno, cuando él fue intendente justamente, ¿quién mejor que él entiende cuál es el termómetro de la sociedad cuando faltan recursos? Que en aquel entonces, olvidándose de que en aquel entonces con Fabiana Ribos él también estuvo a punto de judicializar la coparticipación que le tenía que dar a los municipios por los atrasos. Eso Ujú. ahora lo ve como destituyente y no se hace cargo de lo que pasó. ¿Cómo están analizando esto también, Jessica? ¿Cuál es la apreciación que toman ustedes sabiendo que un ex intendente de la ciudad de Ushuaia ahora por estar perteneciendo a otro espacio político se olvida de lo que sucedió en aquel momento? Sí, a ver, supongo que no se olvida, obviamente, lo que le ha tocado ser Ujú. en aquel momento como intendente y defender los recursos de un municipio. Sí creo que obviamente los años pasan, esto que te decía al principio, ¿no? Muchas veces la trayectoria, la militancia y la política te ponen en otro lugar. Ujú. Ahora lo que no puede cambiar drásticamente, radicalmente, es la defensa de eso que vos hacías antes, ahora, ¿no? Entonces Claro, digo, bueno, si claro, en claro. realidad lo que pensás es lo mismo y lo defendés en los mismos términos y seguís creyendo que es esa la manera de defender al municipio y a los vecinos y a los recursos, que es garantizar el goteo y la coparticipación de esos recursos, bueno, entonces tenés que decir que el posicionamiento y tu no voto ante la ley de goteo tiene Ahí que ver está. con un acuerdo netamente político tuyo, personal, que es un acuerdo y está bien, pero digo, tiene que estar un poco más sincerada la discusión y no querer cambiar un poco la lectura de aquel momento, el de Ujú. ahora. No, pero en aquel momento estaba bien discutirlo y estaba bien hacer las presentaciones y estaba bien hacer las denuncias y Claro. hoy parece que no está tan bien visto. Digo, eso es lo que decía recién. Che, bueno, entonces hagámonos cargo de dónde estamos, qué defendemos y a qué referente de la política acompañamos, ¿no? Porque Me son parece que tiene que ver un contradicciones, poco con eso. porque esas contradicciones son las que le hace mal a la política, porque un doble discurso, una doble vara, que en todo caso debieran explicarlas y no llevarla como... Por eso pusimos también este hashtag, les pido y les comento a nuestros oyentes de FM, en la ciudad de Río Grande, la 104.9 y en FM Centro, en Ushuaia, la 100.7, que estamos hablando con Jessica Garay, jefa de gabinete de la ciudad de Ushuaia, que nos está contando cómo está percibiendo todo esto que estamos hablando ahora al aire. Pero iba a esto, que la política, ¿no? Esto que vos planteabas, porque parece que se le ha delegado una parte de la política a las redes sociales, a Twitter, a X, como se llama ahora, y que ahí se dan las discusiones que se debieran dar de manera más frontal en una mesa para solucionar, porque en el medio estamos todos los fueguinos y fueguinas esperando a ver qué se resuelve en definitiva, si el gobernador vota, veta o no veta, cuando en realidad debieran buscar más consensos que discusiones. ¿Por qué se traslada a ese ámbito y no aceptan el desafío de sentarse en una mesa, Jessica? ¿Por qué creen que simplemente por discusiones políticas, por diferencias insalvables o porque no hay voluntad de hacerlo? Creo que pueden ser todas
todas juntas, ¿no? Demonios, empecé. Probablemente haya un poquito de todo. Ajá, ¿No? Me parece que uno a veces discursivamente apela al diálogo y al consenso, y después cuando lo tiene que llevar adelante y ejercerlo es muy difícil. ujú, Y lo comprendo, ¿no? No digo que uno a veces no entiende esas situaciones. También pienso, Moisés, que no todo, la realidad no son las redes sociales. no, claro, Entiendo que para nuestro mundillo pareciera ser que es lo primero y lo último que sucede una publicación en una red social o una declaración en Twitter, en Instagram, Facebook, digo, no importa, en una red social. Y la realidad pasa por otro lado. Digo, cuando uno está cerca de la gente y escucha todos los días la necesidad y la problemática, te puedo asegurar que nadie te está diciendo, sí, porque lo vi en Twitter, sí, porque leí en tal cual. Instagram, porque estoy muy atento a la discusión que se está llevando adelante entre dos dirigentes en Facebook. Eso es para nosotros, eso es para la gente de los medios, eso es para la gente de la política. Ahora, ¿cuántos somos en la provincia discutiendo eso? Y con el nivel de responsabilidad que alguno de esos actores tiene. Tal cual. Cuando vos recibís a los vecinos todos los días con las problemáticas, te puedo asegurar que nadie hace referencia a ninguna red social. Lo que te dice es no puedo pagar los servicios, me cortan el gas, no llego a fin de mes, no tengo para la garrafa, no tengo para el bondi. O sea, la realidad de la gente es totalmente distinta a la que uno percibe muchas veces en esta cosa subjetiva de la red social, ¿viste? Tal cual. Entonces, yo lo digo muchas veces, creo que las redes sociales y los medios de comunicación, como ustedes, son una herramienta, obviamente, pero no es el 100% de la realidad. No. Digo, la cercanía con la comunidad es donde vos efectivamente sabés cómo está la gente y por dónde tenés que ir. Entonces, fíjate cómo paralelamente vamos discutiendo con todas las herramientas que tenemos, ya sean administrativas o legales o de normativa, Ujú, la deuda que tenemos hoy de coparticipación o cómo garantizamos ese goteo para adelante ese recurso al municipio y por otro lado seguimos efectivamente gestionando y trabajando para esa necesidad de la comunidad y ver cómo muchas veces organizamos esa demanda y esa claro. necesidad para salir adelante. Esto que yo te decía antes, para nosotros en nuestro día a día no hay un principio y un fin únicamente en esta discusión. ¿Que es importante? Sí, claro que es Sí. importante. Por eso salimos, hacemos declaraciones, damos las discusiones, presentamos los pronto despachos en la provincia, por otro lado se discute y hemos juntado más de 11.000 firmas en toda la provincia para acompañar la ley de goteo. Ujú, Ese trabajo lo hacen todos los compañeros y las compañeras y cada vecino que ha puesto la firma entendiendo que la provincia tiene que garantizar los recursos a los municipios. Ahora, en el día a día, acá en la gestión llevamos otra discusión que es la necesidad de la comunidad. Entonces seguimos pensando en los problemas cotidianos y luego seguimos discutiendo esta cosa más estructural y más claro. grande que tiene que ver con la economía, con la política, con las discusiones normativas. Pero la verdad que uno no se puede detener solamente en eso. No, Tenemos que claro. seguir gestionando, tenemos que seguir garantizando obras en la ciudad, tenemos que garantizar que la gente pueda efectivamente obtener no solamente el pago de servicio, porque hay algo que pasa bastante que a mí me gusta ponerlo de ejemplo, que la gente dice, ¿qué hacen con mis impuestos? ¿No? Bueno, sí, ¿Qué claro. hacen con la Claro. plata que yo le doy al Con municipio todos tal los cual. meses, con las tasas y los servicios? Digo, bueno, si uno efectivamente pudiera ver lo que aporta al municipio en tasas o impuestos, se va a dar cuenta que ese aporte, que es válido, es solamente el 13% de todo nuestro presupuesto. Claro. La realidad es que el 87,5% es el recurso del presupuesto de todos los años es de coparticipación. Sin Entonces, duda, claro. imagínense si es importante discutirlo, pero a su vez hay algo que no podemos perder, que es la cotidiana con la comunidad. Y la necesidad de Ahí la va. gente a veces pasa por otro lugar, que no es la discusión nuestra, institucional y política. Yo digo, todo en paralelo, todo es Ujú. importante. Hacer esta discusión es necesario, ponerlo en contexto, evidenciar algunas cosas que están sucediendo, en esta poca transparencia a veces de las discusiones y los discursos, pero no podemos perder el contacto con la comunidad todos los días. Todos los Este, días. este termómetro que vos estás planteando, Jessica, ¿crees que es el propicio para una reforma electoral, reforma constitucional como pretende el gobernador, dado este contexto y lo que significan 8.000 y pico de millones de pesos que no pudo decir el ministro de Economía que llevaría adelante toda la logística necesaria para poder hacerlo? ¿No están dado en este contexto, crees vos? ¿Cómo ves la situación en esta nueva digamos, disputa que parece que va a terminar en el Superior Tribunal de Justicia, dadas las características de los reclamos, la ley
que deshabilita otra vez al gobierno que había habilitado previamente en un proceso bastante raro. ¿Y cómo ves? ¿Están dadas las condiciones para poder hacer una reforma, Jessica? ¿Cómo lo ves? Mira, pienso dos cosas de Ujú. esto y voy a dar los datos que son objetivos y que no son subjetivos, porque Ok, por ahí a veces la opinión que uno tiene y claro. además están atravesados con alguna discusión, hasta te podría decir que podríamos pecar de tener una mirada subjetiva, pero te voy a Ok. dar dos datos que son objetivos. Ah, La semana pasada se viralizó y se compartió una encuesta que se hizo respecto y exclusivamente de este tema, si se tiene que llevar adelante la reforma o no y tiene que haber elecciones, y el 82% de los consultados dijeron que no, negativamente no, ujú, 82% de los encuestados. Eso por un lado, y por otro lado, algo que me sorprendió, se lo comentaba hace unos días, hace 2 días al intendente, ujú, que es que hubo una expresión de los partidos políticos, ¿no? claro. Y yo no recuerdo en cuántos temas todos los partidos políticos han salido a expresarse en la misma línea, al margen de ser oficialismo o oposición Claro, en el claro. momento. Entonces, eso me parece que es un dato totalmente objetivo que uno no puede no leer, no mirar e interpretar. Hay una cantidad y un número de vecinos de la comunidad que te está diciendo que no quieren, que no es por ahí, que no es el momento y que están en contra de que se lleve ahora la elección para la reforma. Y después tenés por otro lado todos los partidos políticos que se han expresado. Entonces, esa del margen, si es un legislador, un concejal, un Ahí está. diputado, olvídate si tienen cargos electivos, tanto de un legislativo o de un ejecutivo. Digo, se expresaron Ujú. diciendo exactamente lo mismo que está leyendo la comunidad. Entonces, para mí lo más relevante en este momento son esas dos cosas. Por un lado, qué está diciendo la comunidad y por otro lado, qué están diciendo los partidos políticos, que no es Claro, momento. claro, Y, claro. y esto, digo, siendo oposición o siendo oficialismo, no importa, se expresaron en la misma línea. Entonces, me parece que son dos cosas que uno no puede no tener en cuenta y no leer. ¿Hay falta de lectura de esas características? ¿Ves que hay una disociación entre lo que se percibe desde el ámbito político más alto de la provincia y lo que sucede efectivamente en las calles de los barrios y Sí, sí, claramente. de Sí, toda sí, la isla? claramente. Por eso puse estos dos datos, Ok. digo, por un lado lo institucional, si querés, que es Ujú. un partido político, y después la expresión de la gente, ¿no? Me parece que son dos datos que uno tiene que poder leer. Y si así todo, teniendo estos datos, teniendo esta información y este pedido de los partidos políticos, y además tenés, digo, muchos focos de incendio en distintos lugares respecto de la gestión, e insistís en llevarlo adelante, pues Ujú. sí, claro, hay una cosa que no estás queriendo ver o leer, ¿no? Ok, bueno, nos quedamos sin tiempo, Jessica. La verdad es que muy claro todo y el panorama, ahí estamos viendo, mira, esta es la encuesta que Ujú. vos hacías referencia, donde hay un desacuerdo generalizado con respecto a la reforma constitucional. Ahí los chicos de producción están al tanto eh, de todo lo que estamos hablando aquí contigo, porque en Río Grande, más allá de que hay un silencio institucional, se están viviendo las mismas situaciones que se viven en Ushuaia. Me parece que es hora de que la política dé muestras de sensibilidad social, cosa que no veo, lamentablemente. Gracias, Lucas, con eso. Y ahí me da la sensación de que hace falta un poquito más de humildad a la hora de entender de que los destinos de la provincia están en juego, los intereses de cada uno de los fueguinos que no llegan a fin de mes y que están atravesados por la misma circunstancia, necesitan un poco más de atención, de solidaridad, de empatía por parte de la política que, insisto, comparto contigo, está disociada de esa realidad efectiva, ¿no? Sí, sí, así es, Moisés. Déjame aportar solamente una cosa muy Sí, breve claro. de esto que acabas de decir. Creo que el silencio en determinados momentos no es bueno, Ujú. y además creer que porque no te metes en una discusión te hace más o menos cómplice, no es así. En esto me parece que estamos todos involucrados, todos Ujú. tenemos responsabilidad. Los tres municipios tienen la misma problemática de la deuda de coparticipación con la provincia. Ahora, hacer silencio o omisión no te hace más o menos responsable ni cómplice de la situación. Entonces, especular hoy con no dar algunas discusiones o no defender determinadas cosas pensando en un 2027, creo que es un error y que la gente más tarde o más temprano lo va a cobrar, ¿no? Y muchas veces ese cobro viene en las urnas.
Sin lugar a dudas. Jessica, te despedimos con mucho cariño. Esta es tu casa. Cuando quieras charlamos, porque también es necesario poder plantear a nivel provincial que los vecinos y vecinas se enteren quién es Jessica Garay, qué es lo que hace en la ciudad de Ushuaia y cómo se percibe también, porque vivimos más allá de que estamos separados por el Garibaldi, como decimos nosotros, vivimos en una misma provincia y los problemas por ahí son comunes y estas miradas por ahí pueden acercar posiciones, porque en definitiva van a acercar soluciones futuras para los vecinos y las vecinas. Así que muchas gracias por estar ahí, Jessica. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Cariño enorme por allá. Saludos a todos. Jessica Garay, ahí con definiciones que me parece que pueden dar que hablar en los próximos días. La necesidad, principalmente la necesidad de utilizar a la política como herramienta y que se ejerza para lo que... ¿Viste cuando le decís, che, vos sos carpintero? Bueno, ¿por qué estás en un Uber? Y bueno, boludo, porque no entra nadie a comprarme y tengo que manejar un Uber para poder comer. Bueno, los que hacen política, ¿qué quieren hacer? Tienen que hacer política, viejo. Y resolver los problemas para lo que fueron electos. Y poner las pelotas, perdón, la expresión y los ovarios donde hay que ponerlo, viejo, que es una mesa de discusión, generando ideas, propuestas, debates, y si se tienen que putear, putense, porque el único beneficiario de todo eso son los vecinos y vecinas. Y si no, caminen un poquito, embárrese las patas, muchachos, porque la gente la está pasando muy mal y necesitamos respuestas. Necesita respuestas de la política, porque en democracia es la única forma de transformar la realidad, es agarrando esto, mire, la lapicera, y poniéndose a disposición de una discusión, aunque no me guste, aunque no tenga la razón, porque al campo popular nos divide las ideas y a los gorilas los unen los intereses. Tengan presente esto. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida retornamos con este programón que tenemos aquí para vos, denominado No Somos Neutrales. Acompáñennos con este hashtag que dice, es la política, estúpido. Como mensaje para toda la clase política que hagan política, porque está muy bien, y hay que reivindicarla. Vamos a una pausa.